Toda esta exposición es una reflexión plástica sobre la lucha entre la industria y la naturaleza que destruye la industria desde la perspectiva del arte. Arresto surge de varios orígenes. Uno de ellos es mi amor por los árboles. Los árboles son una constante en mi trabajo. Entonces decidí hacer una exposición en devolverle al árbol lo que es del árbol. Por eso, arrestos. Con los restos de los muebles, restituirle al árbol aquello que le quitamos. También me gustaba mucho la combinación de las palabras arresto, es detener, es para, hasta ahí llegaste. Ahora fíjate, esto se hizo del siguiente modo. Esta guata se puso en el piso. Entintamos estas piezas de madera y entonces le dimos con un marrón y a veces no era suficiente. Así es que le bailamos, fue como una danza. En mi taller se convirtió en una sala de música, de un soneo. Esto porque de repente había pum, 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 una sinfonía caribeña sin tambor. Entonces, ahora sí que vamos a gozar. Y empecé a hacer el árbol caído y cambié la posición de los paneles, lo que estaba abajo de arriba, pero me gustó mucho la diagonal, la caída. Y ahí fue que puse, debajo de eso puse todas las maderas o parte de las maderas, las que son parte del mueble, que reconocía y que está a los pies del árbol caído, como rindiendo testimonio de lo que era. Esto es puro accidente feliz de nuevo. Yo hice eso a cada uno aparte. Cuando los puse juntos, se creó el diseño. Es el diseño orgánico, porque cada número tiene un diseño y entonces sucede esto. Y parece una reja también, es una reja irregular con un diseño que cambia en cada renglón. Y eso uno no lo planifica, eso es un regalo que te da el proceso. Por eso es que hay que confiar en los procesos del arte, en los procesos de vida, que es lo mismo. Uno no hace lo que sabe, uno aprende haciendo. Y entonces dijimos, no, espérate, hay que aprovechar esos dos niveles. Así que pusimos este panel aquí y este panel acá, de tal modo que cuando lo miras desde acá, se convierte en un bosque, en una floresta. Se une, pero se une con dos niveles, como son los árboles en el bosque.
Yo me defino también como un artista circunstancial. Todo mi trabajo es responder a las circunstancias. Por otro lado, también soy un artista superficial, porque me encantan las superficies, me fascina todo lo que, a veces porque es brilloso, a veces porque es transparente, rugoso, afelpado, lo que sea, pero me gusta tocar, por eso también hago escultura. Y soy un artista degenerado porque no pertenezco a ninguna generación. Yo recién antier cumplí 83 años, así que no me venga ningún crítico a decir que yo pertenezco a tal generación o otra. No, él será de una generación, pero yo soy degenerado. A mí me gusta trabajar grande, me siento más libre. Es como bailar. La muerte es uno de mis temas principales. La muerte además está presente, una de las grandes tragedias de esta sociedad nuestra, es que es una sociedad que pretende estar ajena a la muerte. Yo quería, le voy a confesar, cuando era un artista joven, yo quería ser un bello cadáver joven. No se me dio. Así que estoy condenado a morir viejo. Pues vamos a aprovechar todos esos años extras que me ha dado la vida y aprender a morir. Ayudar a los demás y evidenciar que la muerte es una parte esencial de la vida. Hay otras sociedades que están perfectamente adecuadas a esa realidad inexorable, pero la nuestra, no. Esquelas como estrellas, esquinas de esquelas, escombros, escondites. Es que la vida no es una mentira y la muerte tampoco. Afirmemos la vida contando la muerte. Que descansen en paz los difuntos y que los vivos respondan por los muertos.